¿Y si todo lo que le han enseñado sobre la historia humana fuera una mentira cuidadosamente construida? ¿Y si los dioses de la antigua mitología no fueran dioses en absoluto? Quizás eran seres tan avanzados, tan poderosos, que los humanos primitivos no tuvieron otra palabra para ellos. ¿Y si esos seres nunca se fueron realmente? En este momento, está a punto de adentrarse en un agujero de conejo que muy pocas personas se atreven a explorar. Y una vez que lo haga, no podrá dejar de ver lo que está a punto de descubrir. Si ha estado buscando la verdad real, sobre quién construyó nuestro mundo antiguo, quién diseñó la raza humana y quién opera silenciosamente detrás de las cortinas de nuestra civilización moderna, entonces quédese conmigo. Lo que estoy a punto de compartir con usted desafiará todo. Antes de seguir adelante, si este tipo de conocimiento profundo y oculto es lo que busca aquí, ya sabe qué hacer. Pulse el botón de suscribirse, deje un me gusta y comparta esto con alguien que esté listo para despertar. Ahora, comencemos. Hace miles de años, en la antigua tierra entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, una civilización apareció casi de la noche a la mañana. No fue lentamente, no fue gradualmente. Fue de la noche a la mañana. Los sumerios, como los llaman los historiadores, no evolucionaron hacia una sociedad compleja de la forma en que la ciencia moderna espera que se desarrollen las civilizaciones. Simplemente llegaron, completamente formados. Poseían matemáticas avanzadas, conocimiento astronómico, un lenguaje escrito y arquitectura. También tenían leyes, medicina y muchas historias. Historias sobre seres que vinieron del cielo. Seres a los que llamaron Anunnaki. La palabra Anunnaki, en el antiguo idioma sumerio, se traduce a algo que hiela la sangre cuando uno realmente lo piensa. Significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No es metafórico, es literal. Estos eran seres, descritos con extraordinario detalle físico, en miles de tablillas de arcilla, que descendieron del cielo. Establecieron asentamientos en la tierra. Luego hicieron algo que cambió el curso de toda la vida en este planeta para siempre. Ellos nos crearon. A mediados del siglo XIX, arqueólogos británicos excavaban las ruinas de la antigua Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Desenterraron un descubrimiento tan asombroso que ciertas instituciones poderosas inmediatamente se movieron para controlar la narrativa a su alrededor. Encontraron una biblioteca. No cualquier biblioteca. Era la biblioteca real del rey Ashurbanipal. Permanecía enterrada bajo siglos de arena y silencio. Dentro de esa biblioteca había decenas de miles de tablillas de arcilla. Estaban inscritas con texto cuneiforme tan detallado y preciso que los eruditos pasaron décadas solo empezando a descifrarlas. Entre esas tablillas había textos que describían, con detalle clínico, los orígenes de los Anunnaki. Su planeta natal, al que los sumerios llamaron Nibiru, fue descrito como un cuerpo celeste masivo. Este cuerpo tenía una larga órbita elíptica alrededor de nuestro Sol. Completó un ciclo completo cada 3.600 años. Las tablillas describían cómo los Anunnaki llegaron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. No vinieron por turismo, vinieron por recursos, específicamente, pues vinieron por oro. Ahora, antes de que descarte eso como mitología, considere lo siguiente. La ciencia moderna ha confirmado que el oro es extraordinariamente raro en el universo. Se forma solo en las violentas secuelas de las colisiones de estrellas de neutrones. Estos eventos son tan raros y catastróficos que la presencia de oro en la Tierra
aún desconcierta a los astrofísicos. Una civilización lo suficientemente avanzada como para viajar entre estrellas sin duda valoraría el oro. Esto es particularmente cierto por sus propiedades conductivas y atmosféricas. Los Anunnaki, según las tablillas, necesitaban oro para reparar y mantener la atmósfera deteriorada de su propio planeta. Así que vinieron aquí, minaron. Durante cientos de miles de años, la élite Anunnaki, llamada los dioses Anunnaki en textos posteriores, envió a su clase trabajadora, los Igigi, a cavar en las minas de lo que hoy es el sur de África. Las minas de oro más antiguas conocidas en la Tierra están ubicadas en la región de Suazilandia. Han sido datadas por los arqueólogos hace aproximadamente 100.000 años. 100.000 años. Mucho antes de que cualquier línea de tiempo convencional de la civilización humana sugiriera que éramos capaces de operaciones mineras organizadas. Finalmente, los Igigi se sublevaron. Estaban cansados, se negaron a trabajar, y así los Anunnaki hicieron algo que alteró permanentemente el plano biológico de este planeta. Decidieron crear una raza de trabajadores. Querían un ser lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones, también fuerte para trabajar, pero no tan avanzado como para amenazar a sus creadores. Así crearon a los Homo sapiens. Las tablillas sumerias describen este proceso de creación con una precisión que se siente menos como mitología y más como un registro de laboratorio. El científico jefe entre los Anunnaki era un ser llamado Enki. Su media hermana, un ser llamado Ninhursag, que ostentaba el título de jefa médica, lo asistió. Juntos, tomaron la especie homínida existente en la Tierra, lo que ahora llamamos Homo erectus. Luego combinaron su material biológico con el código genético de los propios Anunnaki. El resultado, después de múltiples intentos fallidos descritos en las tablillas con una honestidad casi dolorosa, fue el Adamo, el primer humano, el prototipo. Ahora, aquí es donde esto deja de ser mitología antigua. Comienza a cruzarse con la ciencia moderna de una manera profundamente inquietante. Durante décadas, los biólogos evolutivos han luchado con lo que llaman el problema del eslabón perdido. La brecha entre el Homo erectus y el Homo sapiens en el registro fósil no es gradual, es repentina, inexplicablemente repentina. En términos evolutivos, los humanos modernos aparecieron en este planeta casi instantáneamente. Nuestra capacidad cerebral, nuestra habilidad lingüística y nuestra capacidad para el pensamiento abstracto no evolucionaron lentamente. Simplemente aparecieron. La ciencia convencional, hasta el día de hoy, no puede explicar completamente por qué. Pero las tablillas sí pueden. Porque lo que las tablillas describen no es evolución natural, es ingeniería genética. Lo que hace esto aún más notable es el descubrimiento del cromosoma número 2 en el genoma humano. Todo gran simio, chimpancés, gorilas, orangutanes, tiene 48 cromosomas. Los humanos tenemos 46. En algún momento de nuestro linaje, 2 cromosomas se fusionaron. Los científicos pueden ver claramente la evidencia de esta fusión en nuestro ADN. Pueden ver los restos de los telómeros, las tapas protectoras que normalmente existen solo en los extremos de los cromosomas, sentados en el medio del cromosoma número 2. Esto está exactamente donde 2 cromosomas separados se habrían unido. Esta no fue una mutación aleatoria. Las mutaciones aleatorias no fusionan cromosomas con este tipo de precisión. Fue una alteración deliberada y quirúrgica de un genoma. Y si observa el trabajo de investigadores como el difunto Zecharia Sitchin,
quien pasó más de 30 años traduciendo los textos sumerios originales o el trabajo académico más reciente de eruditos como Anton Parks. Parks llegó de forma independiente a conclusiones notablemente similares a través de diferentes metodologías de traducción. La evidencia sigue apuntando en la misma dirección. Fuimos hechos, diseñados por ingeniería. No por Dios en el sentido teológico, sino por seres que eran tan avanzados que la distinción apenas importaba a nuestros antiguos ancestros. Pero la creación fue solo el comienzo de la historia. Los Anunnaki, como cualquier civilización que trata con una población que creó y que luego ya no pudo controlar completamente, finalmente se enfrentaron a un problema. Los humanos que hicieron se habían multiplicado, se habían extendido por la tierra. Eran ruidosos, caóticos, difíciles de manejar. Según las tablillas, una facción de los Anunnaki, liderada por un ser llamado Enlil, decidió que el experimento humano había ido demasiado lejos. Enlil era el comandante de las operaciones en la Tierra y el medio hermano de Enki. Él quería terminarlo. La oportunidad llegó en forma de una catástrofe natural. Las tablillas describen la trayectoria orbital de Nibiru. Esta trayectoria lo llevaría a una alineación gravitacional que causaría que las capas de hielo de la Antártida se desestabilizaran. Luego se deslizarían hacia el océano. Esto provocaría una inundación global de proporciones apocalípticas. Enlil vio esto venir. Él sabía que sucedería y tomó una decisión. No advertirían a los humanos. Dejarían que la inundación borrara todo. Pero Enki no pudo hacerlo. Enki, quien había creado la humanidad, quien había vertido su propio material genético en la especie, se negó a quedarse de brazos cruzados. Se negó a ver ahogarse a su creación. Fue en contra del consejo. Advirtió a un hombre humano, conocido en los registros sumerios como Utnapishtim. En tradiciones posteriores se le conoce como Noé. Le dio instrucciones. Le dijo que construyera una embarcación y la sellara con brea. También le pidió que llevara a bordo el material genético, las semillas de la vida, que permitirían al mundo repoblarse después de que las aguas retrocedieran. Esta historia no es exclusiva de la Biblia. Aparece en la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es una de las historias escritas más antiguas de la historia humana. Predata el relato bíblico por más de 1000 años. Aparece en los textos hindúes como el cuento de Manú. También aparece en los antiguos registros mayas y en la mitología azteca. Aparece en las tradiciones orales de los pueblos indígenas en casi todos los continentes de la Tierra. La universalidad del mito del diluvio en culturas que no tuvieron contacto entre sí no es una coincidencia. Es una memoria colectiva. Es un trauma compartido codificado en los cimientos de la narración humana porque realmente sucedió. La evidencia científica más actual apoya esto. Hace unos 12.800 años, al final de lo que los geólogos llaman el período Younger Dryas, algo catastrófico golpeó la Tierra. Inundaciones masivas remodelaron continentes. Las capas de hielo colapsaron. Los niveles del mar subieron dramáticamente. Ecosistemas enteros fueron destruidos casi de la noche a la mañana. Y luego, poco después de esta catástrofe global, nuevamente, casi de la noche a la mañana en términos históricos, apareció la civilización avanzada. Las pirámides de Giza son un ejemplo. También lo son las estructuras megalíticas en Göbekli Tepe, en Turquía, datadas hace al menos 11.600 años. Otro ejemplo son las avanzadas alineaciones astronómicas en Puma Punku, en Bolivia. Son estructuras construidas con una precisión que los ingenieros modernos aún luchan por replicar.
¿De dónde vino el conocimiento para construir estas cosas? Las tablillas dicen que vino de los Anunnaki. Específicamente, dicen que fue preservado y retransmitido por el linaje de Enki, los supervivientes que él protegió, para reconstruir la civilización. Esto sucedió después del diluvio. Ahora, aquí está la pregunta a la que la mayoría de los investigadores nunca llegan del todo. Y aquí es donde la historia deja de ser historia antigua. Se convierte en algo inmediato. Algo que le concierne a usted ahora mismo, hoy, en el mundo en el que vive. Los Anunnaki, según las tablillas, no se fueron todos. Cuando el contingente principal partió, después de que su misión se completara, después de que la inundación hubiera remodelado el mundo, ciertas facciones permanecieron. Ciertos individuos, ciertas líneas de sangre híbridas y ciertos representantes de la jerarquía Anunnaki optaron por permanecer. Se quedaron incrustados dentro de la civilización humana. No como gobernantes que se sentaban abiertamente en tronos declarándose dioses, aunque también hicieron eso por un tiempo. Pero finalmente, se quedaron como algo mucho más sutil, mucho más peligroso, como arquitectos ocultos. El linaje de Enlil, la facción que había querido destruir a la humanidad, no renunció a su deseo de control. Esto sucedió cuando el diluvio no logró eliminar a toda la población humana. Ellos se adaptaron. Si no podían borrar a la humanidad, la controlarían, la moldearían, la gestionarían desde adentro. Y para hacer eso, necesitaban intermediarios. Necesitaban humanos que conocieran la verdad, o al menos lo suficiente de la verdad. Estos intermediarios servirían como puentes entre la agenda Anunnaki y la masa ignorante de la humanidad. Aquí es donde entran en juego los cultos mistéricos del mundo antiguo. Los sacerdotes de Egipto poseían conocimientos a los que los ciudadanos comunes tenían prohibido el acceso. Las escuelas de misterio de la antigua Grecia revelaron gradualmente a los iniciados verdades sobre la naturaleza de la realidad. También les enseñaron sobre los orígenes de la raza humana, las hermandades secretas de Mesopotamia, las tradiciones chamánicas de la América precolombina. Todos estos sistemas, a pesar de existir en lados opuestos del planeta, comparten un núcleo extrañamente consistente, un conocimiento oculto, una verdad sobre los orígenes humanos, una responsabilidad de preservar esa verdad a través de las generaciones. Debía mantenerse lejos de la mirada pública. ¿Por qué se mantendría el conocimiento oculto? Solo hay dos razones. O el conocimiento es peligroso para quienes lo poseen, o el conocimiento les da poder y no desean compartirlo. En este caso parece ser ambas cosas. El concepto de linajes divinos aparece en casi todas las culturas antiguas. Se decía que los faraones de Egipto llevaban la sangre de los dioses, específicamente la de Ra, la de Osiris y la de Horus. Los antiguos reyes de Mesopotamia enumeraban sus genealogías hasta dioses que habían vivido durante miles de años. Los antiguos textos védicos de la India describían una raza de seres divinos llamados devas. Ciertos linajes reales humanos compartían una herencia genética con ellos. Investigadores modernos que estudian los linajes de élite han notado algo sorprendente. Las familias gobernantes de Europa mantienen registros genealógicos muy antiguos. Estas incluyen las casas reales y las dinastías aristocráticas. Y cuando se rastrean esos registros, los mismos árboles genealógicos continúan convergiendo. Los mismos ancestros siguen apareciendo. En la raíz de esas genealogías, los registros se vuelven vagos y simbólicos. Están deliberadamente oscurecidos. Se reemplazan con referencias a orígenes divinos. Mencionan seres de luz. Hablan de ancestros que vinieron del cielo o del mar.
Otros llegaron de un reino más allá del acceso humano. Esto no es una coincidencia. Según las tablillas, los Anunnaki establecieron específicamente linajes híbridos. Eran seres mitad Anunnaki y mitad humanos. Su propósito era servir como representantes en la Tierra. Estos híbridos fueron puestos en posiciones de poder. Se les dio conocimiento que los humanos ordinarios no poseían. Se les instruyó que mantuvieran cuidadosamente su linaje. Debían casarse dentro de linajes específicos. Nunca debían diluir por completo la herencia genética que los hacía diferentes. ¿Suena familiar? Esta práctica de preservar la pureza del linaje mediante el matrimonio selectivo no terminó en el mundo antiguo. Continuó a través de la aristocracia europea medieval. Se mantuvo mediante las complejas alianzas matrimoniales de las familias reales durante siglos. Persistió hasta la era moderna. 17 de los 46 hombres que han servido como presidentes de los Estados Unidos están directamente relacionados entre sí. Esto se demuestra mediante registros genealógicos documentados, no lejanamente, directamente. La mayoría de ellos rastrean su linaje hasta el mismo puñado de familias reales europeas. Las probabilidades de que esto ocurriera por casualidad son astronómicamente pequeñas. La pregunta no es si los linajes de élite existen y se mantienen deliberadamente. Ese es un hecho documentado. Está disponible en registros genealógicos públicos para cualquiera que desee buscar. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta que proporciona la hipótesis Anunnaki es profundamente incómoda. Sin embargo, Martist es internamente consistente. Esto se debe a que los linajes llevan algo genético, algo que los controladores de este mundo han pasado milenios preservando cuidadosamente. Para comprender el alcance completo de lo que los Anunnaki dejaron en este planeta, hay que observar lo que los seres humanos no deberían haber podido construir. Y sin embargo, claramente lo hicieron. La Gran Pirámide de Giza es quizás la estructura más estudiada en la historia humana. Sin embargo, sigue siendo una de las más incomprendidas. La egiptología convencional insiste en que fue construida como tumba para el faraón Jufu. Esto ocurrió hace unos 4.500 años. Pero hay investigadores serios y acreditados. Incluyen ingenieros, geólogos y arqueólogos. Ellos encuentran esta explicación cada vez más insostenible. La precisión con la que se construyó la Gran Pirámide es simplemente incompatible con las herramientas y la tecnología. Se supone que el antiguo Egipto debería haber tenido estas capacidades. La pirámide está alineada con el norte verdadero. Su precisión es de menos de 1/10 de un grado. Las piedras originales del revestimiento exterior, ahora en su mayoría despojadas, fueron cortadas y ajustadas con tal precisión. Es imposible deslizar un trozo de papel entre ellas. Las cámaras internas están talladas en granito tan duro que las herramientas modernas con punta de diamante apenas pueden replicar el acabado. Este acabado se encuentra en las superficies antiguas. La estructura misma codifica, en sus dimensiones, constantes matemáticas. Estas incluyen pi y la proporción áurea. Los matemáticos europeos no las descubrirían oficialmente hasta miles de años después. La pirámide fue supuestamente construida mucho antes. Luego está Göbekli Tepe. Antes de su excavación, que comenzó en 1994, la visión académica convencional era que la civilización humana organizada. Esta había comenzado hace unos 5.000 años en Mesopotamia. Göbekli Tepe destrozó esa visión por completo. Este sitio en el sureste de Turquía consiste en enormes pilares de piedra tallada. Algunos pesan hasta 20 toneladas.
Están dispuestos en formaciones circulares precisas, decorados con detalladas tallas en relieve de animales y símbolos abstractos. Ha sido datado con una antigüedad de al menos 11.600 años, posiblemente más antiguo. Fue construido por personas que supuestamente todavía eran cazadores-recolectores. Estas personas, según la historia convencional, aún no habían inventado la agricultura. Tampoco habían establecido asentamientos permanentes. Ni siquiera habían desarrollado ninguna forma de sociedad organizada. Y sin embargo, ahí está, innegable, masiva, construida con precisión. Y lo que es crucial, fue deliberadamente enterrada. Alguien, hace unos 10.000 años, enterró Göbekli Tepe bajo toneladas de material de relleno. Lo preservó para un futuro descubrimiento. ¿Por qué los cazadores-recolectores enterrarían su monumento más significativo? A menos que se les hubiera instruido a hacerlo. A menos que lo estuvieran preservando para un futuro que sus instructores sabían que llegaría. Pumapunku en Bolivia cuenta una historia similar. Los bloques de piedra en este sitio son masivos. Algunos pesan más de 130 toneladas métricas. Fueron extraídos a kilómetros de distancia. Se transportaron a través de terrenos difíciles. Luego fueron cortados con una precisión que los canteros modernos describen como imposible sin herramientas mecánicas. Los cortes son perfectamente rectos. Las esquinas son perfectamente cuadradas. Bloques en forma de H se entrelazan entre sí en configuraciones tridimensionales. Estas requerirían un diseño asistido por computadora para planificarse hoy. La datación arqueológica oficial del sitio sigue siendo controvertida. Sin embargo, algunos investigadores, utilizando métodos geológicos y astronómicos, defienden fechas que se remontan a más de 17.000 años. Estas no son anomalías aisladas, son un patrón. El patrón apunta hacia una fuente de conocimiento y tecnología. Esta ha sido sistemáticamente borrada del registro oficial. Ahora, llevemos esto al presente, porque aquí es donde la historia se vuelve no solo fascinante, sino también urgente. Si los Anunnaki dejaron linajes híbridos y redes de conocimiento oculto, no se habrían quedado de brazos cruzados. No habrían observado la civilización humana desarrollarse al azar durante los últimos miles de años. La habrían guiado. La habrían moldeado. La habrían empujado en direcciones que servían a su agenda. Y cuando se observa la mano oculta detrás de los principales puntos de inflexión de la historia moderna, se comienzan a ver huellas dactilares que no pertenecen a actores humanos ordinarios. Consideremos la formación del sistema bancario moderno. El concepto de interés compuesto aparece en los registros económicos sumerios más antiguos. Esto significa dinero que genera dinero a perpetuidad. Considera la deuda como una herramienta de control. Según las tablillas, los Anunnaki introdujeron este sistema en la civilización humana deliberadamente, porque una población endeudada es una población manejable. Una población que debe trabajar perpetuamente para cumplir obligaciones que nunca podrá pagar por completo. Es una población que no tiene tiempo para cuestionar quién impuso esas obligaciones. El sistema bancario central moderno opera bajo este mismo principio fundamental. Incluye la Reserva Federal en los Estados Unidos. Esta fue establecida en 1913. También está el Banco de Inglaterra, fundado en 1694. Esta red de bancos centrales controla ahora la política monetaria de casi todas las naciones en la Tierra. El dinero se crea como deuda. Los gobiernos piden prestado a bancos privados. Los ciudadanos pagan impuestos para cubrir la deuda gubernamental. El ciclo nunca termina. Los controladores de este sistema han mantenido sus posiciones durante generaciones. Son las familias e instituciones que se encuentran en la cúspide de las finanzas globales.
Lo han hecho con una consistencia que la competencia de mercado ordinaria debería haber interrumpido hace mucho tiempo. Luego está la aceleración tecnológica del siglo XX. El primer vuelo de los hermanos Wright ocurrió en 1903. El aterrizaje lunar del Apolo fue en 1969. Esto representa 66 años. En toda la historia previa de la civilización humana, no habíamos logrado despegar del suelo. Esto abarca millones de años de existencia de Homo sapiens. Luego, de repente, en menos de una vida humana, pasamos de planear unos pocos cientos de pies sobre una playa en Carolina del Norte. Aterrizamos en la Luna. ¿De dónde provino esta aceleración? Investigadores como Joseph Farrell han documentado ampliamente los programas de tecnología recuperada de la posguerra. Esto incluye la Operación Paperclip. A través de ella, los Estados Unidos trajeron en secreto a aproximadamente 1.600 científicos alemanes. También llegaron ingenieros y técnicos. Muchos tenían profundas conexiones con programas que la historia convencional aún no explica completamente. Los avances tecnológicos de mediados del siglo XX surgieron con una rapidez asombrosa. Esto incluye transistores, circuitos integrados, fibra óptica y tecnología sigilosa. Algunos de los ingenieros involucrados comentaron en privado que se sentía menos como una invención. Lo describieron más como un descubrimiento, como si los principios ya estuvieran allí, esperando ser encontrados. Y alguien gestionaba cuidadosamente el ritmo al que se revelaban al mundo en general. En 1947, algo se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos emitió inicialmente un comunicado de prensa. Este afirmaba que se había recuperado un disco volador. Al día siguiente, esa declaración fue retractada. Fue reemplazada por la historia de un globo meteorológico. La gran mayoría de las personas involucradas en la región nunca creyeron esa historia ni por un momento. Los testigos describieron material metálico con propiedades diferentes a cualquier cosa fabricada en ese momento. Los testigos describieron cuerpos recuperados del accidente. Los testigos que hablaron públicamente enfrentaron una presión extraordinaria para retractarse. El incidente de Roswell es el caso de ovnis más famoso de la historia, pero está lejos de ser el único creíble. En 2017, el gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Este era un programa clasificado del Departamento de Defensa. Había estado operando desde 2007. Investigaba específicamente encuentros entre aeronaves militares. Se dedicaba a fenómenos aéreos no identificados. El programa fue oficialmente clausurado, según dijeron los funcionarios, en 2012. No lo fue. Continuó. Los videos que se publicaron fueron confirmados como auténticos por el Departamento de Defensa. Muestran objetos aéreos realizando maniobras que violan las leyes conocidas de la física. Fueron rastreados por aviadores navales. También fueron grabados por múltiples sistemas de sensores independientes. En 2023, el exfuncionario de inteligencia, David Grush, testificó bajo juramento ante el Congreso. Declaró que el gobierno de los Estados Unidos ha estado en posesión de naves y material biológico no humano. Esta posesión se ha mantenido durante décadas. Grush testificó que la recuperación y el estudio de este material se han llevado a cabo en programas. Estos programas eran tan clasificados que incluso a los presidentes se les ha negado el acceso. Él no era una figura marginal. Era un oficial de inteligencia condecorado con las más altas autorizaciones de seguridad disponibles. Habló bajo pena de perjurio ante el cuerpo legislativo de la nación más poderosa de la Tierra. La pregunta no es si las naves no identificadas son reales y están interactuando con las fuerzas militares de la Tierra.
El gobierno ha confirmado ahora su existencia. La pregunta es quién las está pilotando. Si la hipótesis de los Anunnaki es correcta, entonces seres con ciclos orbitales de 3.600 años han estado monitoreando este planeta. Además, han regresado periódicamente a lo largo de la historia humana. La respuesta a esa pregunta es algo que ciertas instituciones están profundamente interesadas en mantener lejos de la conciencia pública. Textos antiguos de culturas de todo el mundo describen un subconjunto específico de seres. Estos seres eran diferentes de la jerarquía principal Anunnaki. Se les asignó observar y monitorear a la humanidad desde la distancia. El libro de Enoc es uno de los textos antiguos más extraordinarios jamás descubiertos. Describe a seres llamados los vigilantes, 200 de ellos. Se les asignó observar la Tierra. Sin embargo, violaron directamente sus instrucciones al interactuar con la humanidad, compartieron conocimiento prohibido y tuvieron descendencia con mujeres humanas. La descendencia de estas uniones, llamados los Nefilim en la tradición bíblica, fue descrita como gigantes. También se les conocía como seres poderosos, con un poder extraordinario y una naturaleza corrupta. El libro de Enoc fue considerado escritura canónica por la Iglesia cristiana primitiva. Se cita directamente en la Epístola de Judas del Nuevo Testamento. Luego, alrededor del siglo IV, fue sistemáticamente eliminado del canon bíblico. Esto lo hicieron concilios de autoridades eclesiásticas. Estas mismas autoridades decidían, con sus propias agendas políticas, qué textos darían forma a los sistemas de creencias. Así controlaban a la población que gestionaban. ¿Por qué eliminar el libro de Enoc? Porque el libro de Enoc describe a los Anunnaki, describe los mecanismos específicos de su interacción con la humanidad. También describe el conocimiento que compartieron. Detalla las catastróficas consecuencias de que ciertas líneas de ese conocimiento estuvieran disponibles para una población no preparada. Si ese texto fuera parte de la escritura fundamental de la civilización occidental, las preguntas que plantea serían inevitables. Los emperadores romanos que controlaron la iglesia primitiva y las élites aristocráticas controlaron la religión organizada. Lo hicieron durante la mayor parte de los últimos 2000 años. Tenían razones muy específicas para no querer que se hicieran esas preguntas. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947. Se encontraron cerca del sitio de Qumrán, en lo que ahora es Cisjordania. Contenían múltiples copias del libro de Enoc. Esto confirmaba su antigüedad y su importancia dentro de la tradición judía que precedió al cristianismo. Académicos que han dedicado sus carreras a estudiar estos textos comentan sobre la extraordinaria consistencia. Se refiere a la consistencia entre las descripciones enoquianas de los vigilantes y las descripciones sumerias de los Anunnaki. No es similitud, sino consistencia. Los mismos seres, la misma jerarquía, los mismos eventos, descritos desde diferentes puntos de vista culturales. Estos estaban separados por cientos de años y cientos de millas. ¿Cuál era el conocimiento tan peligroso que los vigilantes compartieron con la humanidad? Las tablillas y los textos antiguos convergen en varios dominios específicos: astronomía, metalurgia, medicina, matemáticas. Y quizás lo más significativo, la comprensión de la conciencia humana misma, la naturaleza de la mente. Los mecanismos mediante los cuales la conciencia puede ser alterada, expandida, controlada o suprimida. Esta última categoría es la que merece más atención. Si eres un ser o una facción de seres cuyo objetivo principal es la gestión de una gran población durante largos períodos, el control de la conciencia es clave.
Es la herramienta más importante disponible para ti. No necesitas restringir físicamente a las personas si puedes moldear lo que creen. No necesitas prohibir abiertamente el conocimiento. Puedes hacer que la búsqueda de ese conocimiento parezca una tontería, peligrosa o culturalmente inaceptable. Las antiguas tradiciones misteriosas, como las escuelas egipcias y los misterios eleusinos de Grecia, se centraban en prácticas y sustancias específicas. Estas producían profundas alteraciones en la conciencia. Los iniciados que pasaron por estas experiencias reportaron consistentemente lo mismo. Afirmaron haber tenido contacto con inteligencias no humanas. Revelaron verdades ocultas sobre la realidad. Lograron una comprensión directa y experiencial del cosmos que trascendía la percepción ordinaria. La neurociencia moderna ha confirmado que el cerebro humano produce sus propios compuestos psicoactivos. Estos incluyen la dimetiltriptamina, o DMT, que es producida por la glándula pineal. Es el compuesto psicodélico más potente conocido por la ciencia. El arte egipcio antiguo representa consistentemente la glándula pineal simbólicamente como el ojo de Horus. La tradición védica describe el tercer ojo como el asiento de la visión interior. Los textos Anunnaki describen la activación de mecanismos biológicos específicos en el cerebro humano. Esto es clave para acceder a lo que las tablillas llaman el conocimiento de los dioses. ¿Es una coincidencia que en la sociedad moderna las sustancias específicas se hayan utilizado durante miles de años? Se utilizan para activar estos mecanismos. Sin embargo, se encuentran entre las más criminalizadas agresivamente en el mundo. El aparato legal y social en torno a la conciencia psicodélica es única y desproporcionadamente restrictivo. Esto contrasta con sustancias como el alcohol. El alcohol suprime el pensamiento crítico e inhibe el tipo de conciencia expandida. Las tradiciones antiguas describen esta conciencia como el camino hacia la verdad. La supresión de la expansión de la conciencia no es un fenómeno moderno, es un patrón consistente y de miles de años. Y sirve al mismo propósito ahora. Sirvió para lo mismo cuando el Consejo de Enlil decidió primero que la humanidad debería ser una población gestionada. No debería ser una población soberana. Las tablillas sumerias son explícitas en un punto. La mayoría de los investigadores lo pasan por alto porque sus implicaciones son demasiado grandes para procesarlas cómodamente. Los Anunnaki regresarán. Su ciclo orbital trae a Nibiru de vuelta al sistema solar interior según un calendario regular. Cuando regrese, estarán listos para recibirlos. Aquellos que han mantenido la continuidad del continuidad del conocimiento oculto estarán preparados. Habrán preservado los linajes y mantenido vivas las tradiciones misteriosas. También habrán gestionado el desarrollo de la civilización humana hacia resultados específicos y predeterminados. La pregunta que esto plantea es profunda. Si los Anunnaki están regresando, ¿qué esperan encontrar? ¿Una civilización que ha logrado suficiente capacidad tecnológica para ser un socio útil? ¿Una población que ha sido suficientemente gestionada y condicionada para aceptar su regreso sin resistencia? ¿O algo completamente diferente? El ritmo del desarrollo tecnológico en el siglo XX primero se acelera. Hablamos de inteligencia artificial, ingeniería genética, nanotecnología y computación cuántica. Esto parece menos una innovación humana orgánica y más una cuenta regresiva gestionada. La tecnología de ingeniería genética ha avanzado en menos de 30 años. Pasó de ser una posibilidad teórica a un campo maduro. Ahora es capaz de editar el genoma humano con precisión. Los sistemas de inteligencia artificial han pasado de programas rudimentarios a entidades capaces de superar la prueba de Turing. Además, pueden mantener conversaciones sofisticadas sobre la conciencia.
Todo esto ha ocurrido en menos de una sola generación. ¿Quién se beneficia de esta aceleración? ¿Y a dónde nos lleva? La fusión de la biología humana con la tecnología, conocida como transhumanismo, se discute abiertamente. Se presenta en contextos académicos y corporativos como la siguiente etapa de la evolución humana. Pero, ¿es evolución? ¿O es un regreso a algo? Es una reintegración de lo biológico y lo tecnológico. Esto refleja lo que los textos antiguos describen de los propios Anunnaki. Eran seres que habían trascendido hace mucho tiempo las limitaciones de una existencia puramente biológica. El momento no es aleatorio, la aceleración no es accidental. Un pequeño grupo de individuos se encuentra en la cima de las empresas tecnológicas que impulsan esta transformación. Tienen acceso a recursos que superan el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones. Operan a través de fronteras con inmunidad efectiva al aparato regulatorio de los estados individuales. Hablan abiertamente sobre sus ambiciones de alterar fundamentalmente lo que significa ser humano. Vale la pena examinarlos cuidadosamente a la luz de todo lo que hemos discutido hoy. Aquí es a lo que todo se reduce. La historia Anunnaki no es un relato sobre el pasado distante. Es una historia sobre el presente. Trata sobre los sistemas de control que dan forma a tu vida diaria. Sobre las instituciones que te dicen qué creer, qué cuestionar y qué descartar como teoría de conspiración. Sobre la brecha entre el mundo que se te muestra y el mundo que realmente opera bajo la superficie de la historia oficial. Las tablillas antiguas se conservaron durante miles de años porque alguien quería que se conservaran. Las tradiciones misteriosas sobrevivieron milenios de persecución porque alguien se aseguró de que lo hicieran. Los linajes se mantuvieron a través de siglos de agitación social porque alguien se aseguró de su continuidad. Estos no son accidentes. Son evidencia de una continuidad de propósito. Esto se extiende mucho más allá de cualquier vida humana individual. Es en sí misma una de las pistas más significativas. Los seres que dirigen esta continuidad no operan en una escala de tiempo humana. Si los Anunnaki crearon a la humanidad como un recurso gestionado, la hicieron inteligente para ser útil. También la condicionaron para ser controlada. Entonces, el mayor acto de desafío disponible para un ser humano es la búsqueda del conocimiento genuino, no el conocimiento transmitido por canales aprobados, no la historia enseñada en las escuelas. Esa historia comienza convenientemente en un momento. Lo hace después de que los eventos más importantes ya habían ocurrido, sino la imagen completa. El registro sin filtrar al que apuntan consistentemente las tablillas de arcilla y los textos antiguos. También las ciencias suprimidas y el examen honesto de la evidencia física. Fuiste diseñado, fuiste moldeado, fuiste gestionado. Pero también se te dio algo que tus creadores quizás no anticiparon por completo. Fue la capacidad de tomar conciencia de tu propia condición. La capacidad de hacer las preguntas que los sistemas construidos a tu alrededor están diseñados específicamente para evitar que hagas. La capacidad de despertar. Los Anunnaki todavía están aquí, no necesariamente en el sentido físico de caminar abiertamente entre nosotros. Aunque ciertos textos antiguos sugieren que esa posibilidad nunca ha desaparecido por completo. Están aquí en los sistemas que construyeron, en los linajes que cultivaron, en las instituciones que establecieron y que sus representantes han mantenido a través de milenios. Están en los programas de supresión de la conciencia. Estos mantienen a una especie de potencial extraordinario centrada en trivialidades. Mientras tanto, el juego más profundo continúa jugándose por encima de sus cabezas. Entonces, ¿qué haces con esto?
Esa es siempre la pregunta que sigue al descenso, a la madriguera del conejo. Ahora has visto suficiente para saber que el mundo no es lo que te dijeron que era, que la historia humana tiene profundidades y dimensiones que las fuentes oficiales no reconocen, que hay seres, agendas y líneas de tiempo en acción que empequeñecen el alcance del análisis político o social humano ordinario. La respuesta no es el miedo. El miedo es exactamente lo que el sistema de gestión quiere de ustedes. Una población asustada es una población controlable. La facción Enki no actuó por un impulso de gestión. Esta facción preservó a la humanidad a través del diluvio. También nos dio el lenguaje, el arte y la capacidad para la alegría, el amor y la trascendencia. Actuaron por algo que, en los textos antiguos, parece un cuidado genuino por lo que habían creado. La lucha entre las facciones Enlil y Enki no terminó en el mundo antiguo. Una facción veía a la humanidad como un recurso a ser gestionado. La otra veía a la humanidad como una creación digna de nutrir hacia su máximo potencial. Esta lucha continúa, y nosotros estamos en medio de ella. Lo más importante que pueden hacer es volverse ingobernables en su pensamiento. Cuestionen cada narrativa oficial. Sigan la evidencia sin importar a dónde los lleve. Entiendan que las instituciones se benefician de su confusión. No son proveedores neutrales de información. Son participantes en el sistema de gestión más antiguo de la Tierra. Y entiendan que el conocimiento que ha sido suprimido puede recuperarse. La historia que ha sido borrada puede recuperarse. La conciencia que ha sido deliberadamente limitada también puede recuperarse. Estas cosas están siendo recuperadas ahora mismo. Esto lo hacen personas de todo el mundo. Han decidido que la historia oficial no es suficiente. Los Anunnaki llegaron a este planeta con una agenda específica. Dieron forma a una especie para servir a esa agenda. Pero dentro de esa especie existe una capacidad de conciencia. Ningún sistema de gestión puede contenerla completamente. Quizás fue por diseño, o quizás por accidente. O tal vez fue por la intervención silenciosa de algunos Anunnaki que creyeron que merecíamos algo mejor. Es la capacidad de ver el mundo con claridad, de ver el patrón, de reconocer las huellas en la arquitectura de la civilización y de preguntar quién la construyó, por qué y para quién. Ustedes están haciendo esa pregunta ahora mismo. Eso no es poca cosa. En un mundo diseñado para mantenerlos distraídos, el acto de indagar genuinamente es radical. Sigan preguntando, sigan buscando, sigan compartiendo lo que encuentren con personas que estén listas para escucharlo. La verdad sobre quiénes somos y de dónde venimos es la verdad más importante que existe. Y está más cerca de lo que las instituciones que gestionan este mundo desearían que creyeran. Hoy solo hemos arañado la superficie. En los videos que vienen iremos más profundo. Exploraremos las líneas de sangre específicas. Veremos la arqueología oculta. También abordaremos la física suprimida. Analizaremos las tecnologías de conciencia que poseía el mundo antiguo. Estas están siendo redescubiertas lenta y cuidadosamente. La historia no termina aquí, apenas está comenzando. Y si desean ser parte de ese viaje, saben qué hacer. Esto aplica si quieren ser de las personas que ven con claridad en un mundo diseñado para ocultar. Manténganse curiosos, manténganse despiertos. Los Anunnaki cuentan con que ustedes no lo harán. Demuéstrenles que están equivocados.